Hola, estamos acá en una nueva ruta pedagógica de nuestro espacio Sentidos Comunes que puedes encontrar en el portal web www.comunalizarelpoder.com. Esta ruta lleva por nombre Jóvenes, Cultura Productiva y Nuevo Poder, que es el nombre también de esta producción editorial que realizamos el colectivo Códigos Libres junto a Túnel Fuerte, Cultura Senda y con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. La primera aula que desarrollaremos tiene por nombre Coordenadas históricas y estructurales del capitalismo rentístico en Venezuela. Este recorrido lo vamos a hacer de la mano del compañero Emiliano Terán, quien nos va a estar explicando cuáles son las características fundamentales de ese capitalismo rentístico que tenemos en nuestro país y cómo se ha ido desarrollando desde el periodo colonial hasta el momento actual de la revolución bolivariana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar lo que el compañero tiene para plantear. Bueno, saludos. Yo, en primer lugar, quisiera comenzar planteando la idea básica sobre el capitalismo rentístico, porque es un concepto bastante útil para entender todo lo que se va a explicar en esta intervención, ¿no? Y por qué, digamos, es importante para entender la característica del modelo económico, el modelo de acumulación de capital en Venezuela, ¿no? Bueno, ¿por qué capitalismo rentístico, no? Ahí valdría la pena plantear que hay, bueno, generalmente hay una objeción en el debate, ¿no? Sobre el concepto. Una de las principales plantea que el capitalismo es un sistema global, ¿no? Y la otra también es que el capitalismo no puede ser rentista, que es una contradicción conceptual, ¿no? ¿Por qué entonces plantear capitalismo rentístico, no? Hay que entender que la economía global es una economía capitalista, en efecto, pero es una economía diferenciada, ¿no? No son solo formas de acumulación de capital estándar, ¿no? Como sería, por ejemplo, una economía industrial, proletarizada, ¿no? De clase trabajadora, sino que es una economía que enlaza diversas formas de economía, ¿no? Eh, por tanto, hay diversos modos de acumulación que luego cuando tú lo piensas en términos nacionales tienes que ver cuáles son las características de este modo de acumulación. Nosotros entendiendo cómo es el modo de acumulación venezolano, entendiendo que no es un modelo que es fundamentalmente industrial o proletarizado, sino que es un modelo que fundamentalmente capitaliza la naturaleza, porcentualmente capitaliza mayormente la naturaleza y no tanto el trabajo. Eso significa que hay explotación sobre el trabajo, pero que porcentualmente los ingresos económicos se dan por capitalización de un recurso que en este caso no es producido, es extraído, y que la acumulación de capital en Venezuela se basa entonces en lo que se podría entender como una renta internacional de la tierra, ¿no? El Estado venezolano, basado en una especie de construcción histórica de la conciencia de propiedad que tiene sobre la tierra, capta entonces una renta. La renta la vamos a entender entonces como eh, un excedente que se capta desde la propiedad de la tierra, que es insisto, ¿no? Es un recurso no producido, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante mencionar que se habla de capitalismo rentístico, ¿no? Porque generalmente hay debates que hablan sobre rentismo, y obvian que es un modelo de acumulación capitalista. El concepto de capitalismo, en el concepto de capitalismo rentístico es importante para dar a entender que estamos hablando de un modelo de acumulación capitalista y que su característica entonces es la captación y la posterior distribución de una renta internacional de la tierra basada en la extracción de petróleo, ¿no? Eh, Podríamos entender entonces que es una unidad de análisis de escala nacional, ¿no? Para entender, incluso muy útil para entender las economías latinoamericanas, que no solo el caso venezolano, sino que se caracterizan por extraer masivamente un recurso natural y captar un excedente rentístico. Es diferenciado dependiendo del país, ¿no? En este caso el venezolano es un sesgo muy marcado sobre el tema petrolero. Hay dos fases que es muy importante entenderlas para comprender la naturaleza del capitalismo rentístico, ¿no? Podríamos decir que hay una primera fase,
que es la fase de extracción, y una segunda fase, que es la fase de distribución. La fase de extracción es la fase, digamos, originaria de la economía, que es en la cual se impacta, se coloniza un territorio, sobre todo históricamente en Venezuela, para extraer petróleo. Este recurso se convierte en una especie de commodity que se comercia en el mercado internacional, y la riqueza en términos capitalistas monetarios nace de este proceso de extracción, ¿no? La captación de la renta en el modelo histórico venezolano, ahorita lo vamos a explicar un poco más, se ha configurado de forma centralizada a partir del Estado venezolano, que es el que capta esta renta, pues él es el fundamental dueño y propietario de la tierra. Por ejemplo, a diferencia del modelo estadounidense, en el cual los propietarios de la tierra son propietarios privados, ¿no? Hay varios propietarios privados. En el caso venezolano es el propietario estatal el que va a cumplir, junto con las compañías transnacionales, el proceso de extracción, conversión de este petróleo en barriles además que pueden estar procesados por refinación y venderlos al mercado internacional. A partir de ahí entonces surge el primer momento, que es la captación de la renta petrolera. Y luego viene una segunda fase muy importante también para entender el capitalismo rentístico venezolano, que es la fase de distribución. Una vez, es decir, no es un modelo que solo se basa en sacar petróleo, se basa en toda una arquitectura económica, social, política y cultural fundamentada en esa distribución de la renta. Entonces, por lo que podemos ver y tratar de estudiar es todo un abanico de mecanismos de distribución de esa renta. Y hay que entender que esta distribución de la renta es profundamente política, ¿no? Genera estructuras de poder y genera, digamos, todo el escenario en el cual vivimos, ¿no? Genera la configuración de las ciudades. Hay también un entramado cultural favorable a esto, que es lo que Rodolfo Quintero denominó la cultura del petróleo. Hay, por supuesto, un perfil de la economía doméstica venezolana que está fundamentado en buena medida por estos mecanismos de distribución. Voy a hacer una metáfora, tal vez pueda sonar un poco patriarcal, pero voy a tomar la metáfora de Domingo Alberto Rangel, cuando decía que la economía venezolana era como una Miss Venezuela. Decía que era ancha en el sector primario, muy angosta en el sector secundario, que sería el industrial, y muy ancha de nuevo en el sector terciario, que es el sector de distribución. Entonces, la estructura doméstica está muy influida por este sector terciario de distribución, que tiene que ver con sectores formales, que tiene que ver con distribución en el comercio, que tiene que ver con distribución con también pequeños comercios, con la banca, e inclusive economías informales, ¿no? Que en Venezuela es un sector muy grueso e importante. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi la mitad de la población hace parte de la economía informal. Podríamos decir que en la actualidad, en este momento de crisis, esto es un porcentaje mucho mayor, ¿no? Y por supuesto determina que la economía doméstica genera profundos estímulos para que la gente se centre no tanto en la producción, sino en la distribución. Cómo capturar esta renta o cómo vender y revender cosas para que esta renta se distribuya en las manos de los trabajadores, ¿no? Es entonces una economía que estimula mucho tanto la informalidad como el empleo público, ¿no? Como el empleo en sectores de comercio, vamos a ponerlo así, peluquerías, ventas de zapatos. Los sectores de la banca se enriquecen muchísimo desde hace mucho tiempo, desde que existe banca en Venezuela, en un modelo rentístico. La banca se enriquece de forma extraordinaria, pero incluso, insisto, ¿no? Promueve además mecanismos que pudiéramos llamar fraudulentos de apropiación. Por eso, Ali Rodríguez Araque había propuesto en algún momento que la corrupción era también un mecanismo de distribución de la renta. Y podríamos decir que el bachaquerismo, que es un fenómeno que estamos viendo en Venezuela, es también un mecanismo de distribución de la renta, ¿no? El mecanismo de distribución de la renta, podríamos entonces contar el empleo público, la construcción de infraestructuras como forma indirecta de distribución de la renta, pero en la construcción de infraestructuras que favorezcan en términos
de la ideal industrialización de Venezuela, facilitar el desarrollo nacional en una estructura de impuestos que históricamente ha sido baja, es decir, ha sido favorable a las burguesías nacionales, eh, en una muy importante mecanismo de distribución de la renta que es la tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio es como la interfaz, es como el elemento intermedio entre los productos importados y el precio final que paga la gente en Venezuela, ¿no? Genera entonces la posibilidad de traducir económicamente eh, el, este proceso de distribución, importación y cómo se distribuye la renta y cuál es la capacidad de compra que tiene la gente en el país, ¿no? Y por supuesto, cómo esté esa tasa de cambio determina mucho la capacidad adquisitiva. Por eso en Venezuela la moneda ha estado históricamente sobrevaluada. Entre una de las razones ha sido posibilitar el consumo, pero por supuesto, a su vez, estimula las importaciones, ¿no? Y así hay una serie de mecanismos que vale la pena analizar. Lo digo no solo para entender el modelo de acumulación venezolano, sino incluso para pensar alternativas que tienen que también pasar por una reevaluación de los mecanismos de distribución de la renta, ¿no? Entonces, para cerrar este punto, hay que entender entonces no el capitalismo rentístico como un modelo de acumulación particular a escala nacional, en el caso venezolano sui generis, porque es un modelo que se basa en el petróleo, no es cualquier cosa, ¿no? El modelo de acumulación en términos políticos ha generado una especie de promesa y una especie de hechizo de riqueza que no es fácil o no hubiese sido fácil configurarla con otro commodity. Es decir, como no somos un país que exporta cambures o bananas, ¿no? O no somos un país que exporta cobre, no hay referentes en América Latina de un Estado que haya prometido el desarrollo a partir de los cambures, ni haya prometido una futura Venezuela o otro país, una futura país con riqueza y democracia en el futuro a partir del cobre, sino ha sido el petróleo un commodity muy particular, muy importante para el capitalismo mundial, al menos en los últimos 80 años, que determina también la política venezolana, la dinámica de los partidos, del Estado y por supuesto la movilización social, ¿no? Que ha estado muy culturalmente muy atada a este imaginario que ha posibilitado el petróleo, y me refiero a que ha posibilitado la promesa, pero que ha sido una promesa fundamentalmente incumplida, ¿no? Que fue una promesa de democracia y desarrollo, y que en la actualidad ha sido una promesa de revolución, ¿no? Este, estos elementos hay que tomarlos en cuenta y, como decía, para cerrar este punto, insistir en que no es solo un sistema económico, es un sistema cultural, un sistema ecológico, porque ha generado una intervención sobre el ambiente y los ecosistemas que ha devastado las grandes cuencas petroleras y algunas partes mineras, que además produce e interviene en el territorio y en la vida de las personas, sea en los campos petroleros, que intervino la vida de todos en los campos petroleros, sea en los grandes polos de desarrollo, sea en lo que llaman los polos agrícolas, sea en los cinturones urbanos. Todo eso ha sido una arquitectura geográfica eh, que tiene además impactos sociales, culturales, en todo el entramado de la vida, ¿no? El capitalismo rentístico hay que pensarlo entonces como una especie, además de sistema económico, una red de relaciones, una red de producción del territorio y de cultura, ¿no? Y que genera además un metabolismo social, una estructura de flujos de energía y materia que además determina nuestra vida, ¿no? Y posibilita o imposibilita la sostenibilidad del modelo. Voy a plantear brevemente, entonces, los periodos en los que podríamos ayudarnos para periodificar y entender este modelo de acumulación. Podríamos decir que hay un primer periodo que es el periodo de la génesis, ¿no? Del capitalismo rentístico. Esta génesis se produce, en Venezuela se produce o extrae petróleo desde finales del siglo XIX, pero que como economía más globalizada comienza a estructurarse a principios del siglo XX, ¿no? Con los lagos de asfalto del Guanoco y luego el estallido del Sumaque en 1914, que da cuenta de que aquí había mucho petróleo, ¿no?
Y luego, por supuesto, el estallido del Barroso II en el año 1922, que ya da cuenta de que, en verdad, la potencialidad petrolera de Venezuela es gigantesca, ¿no? Y es un punto de partida, el reventón, ¿no? El año 22 es un punto de partida de esta génesis. Pero no hay que olvidar que el capitalismo rentista petrolero venezolano se implanta en una estructura histórica colonial, ¿no? En la cual nosotros éramos surtidores de materias primas para un mercado mundial. El extractivismo es un sistema de extracción masiva y también, como muy similar al concepto de capitalismo rentístico, es todo un orden metabólico, ¿no? Todo un sistema ecológico, político y económico que precede al capitalismo rentístico petrolero. Aquí hay extractivismo desde Cuba, ¿no? Que se extraían masivamente perlas, ¿no? Este, este proceso se enlaza entonces con una estructura colonial, además de estratificación racial. No se olviden que no solo había estratificación racial en la colonia, sino los Estados Unidos y los gobiernos de las primeras décadas organizan el territorio de los campos petroleros también de forma o basado en jerarquías raciales. Los campos petroleros senior están poblados por eh, estadounidenses blancos, ¿no? Y los campos junior hay, digamos, venezolanos que fueron a la universidad, que tenían una formación académica, pero los campos petroleros de los obreros son, para utilizar un concepto de la teoría colonial, son sujetos racializados, son sujetos mestizos, eh, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Que tienen además la carga de trabajo más pesada y las condiciones de trabajo más adversas, ¿no? Entonces, este proceso se desarrolla bajo una estructura colonial y genera un proceso de constitución de lo que podemos entender como un petroestado, ¿no? Que es un estado configurado por toda esta estructura de extracción de petróleo, que además va a configurar una economía que es solo petróleo, una economía además que se va a ir progresivamente o va a ir progresivamente desplazando otros elementos y factores políticos y económicos y le va a dar un poder cada vez mayor al petroestado, ¿no? Por lo tanto, el petroestado es una figura de análisis muy importante para el caso venezolano. En este proceso de génesis se va a configurar, podríamos terminar este primer periodo con la muerte de Gómez, ¿no? Eh, pues a partir de la muerte de Gómez y en adelante, el Estado venezolano comienza a exigir algunas reivindicaciones que tienen que ver con el proyecto nacional, ¿no? Y por tanto, empieza a tener más intervención en la vida, una intervención un poco más nacional, ¿no? Y comienza a configurar un proyecto de país en la cual la idea sería configurar la gran metáfora que ha dominado la política en Venezuela, que sería la siembra del petróleo, ¿no? Sembrar el petróleo. La siembra del petróleo en este caso sería convertir estas enormes riquezas, evitar que se configure una economía parasitaria solo de rentas, ¿no? Y distribución de rentas y que no se produce nada, revertir este proceso hacia en su primer momento, la Cima Petrolera planteaba que había que revertirlo y proponer un modelo de producción agrícola. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la siembra del petróleo es reconfigurada, sobre todo a una conversión de esta economía parasitaria, rentista, extractivista, a un modelo de desarrollo industrial. Ese es uno de los cambios de la metáfora de la siembra del petróleo, ¿no? Pero el Estado se vuelve un Estado mucho más interventor. Ustedes pueden ver esta configuración creciente en los gobiernos de López Contreras, de Medina Angarita, el propio proyecto del trienio ADECO, en la propia dictadura de Pérez Jiménez, pero en todo el proyecto político del punto fijismo, ¿no? Lo que no significa que sea un proyecto o un modelo de igualdad social, sino que era un proyecto de dominación profundamente desigual, profundamente racista. Había, por dar un ejemplo, en los gobiernos de López Contreras y Pérez Jiménez había una especie de idea que esta
desarrollo tenía que blanquearse. Por cierto, en estos gobiernos militares, la idea entonces era eh, traer trabajadores europeos, insertarlos en la economía venezolana y blanquear la economía, porque a juicio de estos gobiernos, uno de los principales problemas era lo que llamaba López Contreras el componente étnico, ¿no? Y que mejorando la raza con colonias blancas se podía ir al desarrollo. Esto no está de más decir que la idea de desarrollo ha sido una idea profundamente potente eh, como mecanismo de dominación también en el caso venezolano, que ha estado, como habíamos dicho al principio, profundamente atado al concepto eh, al concepto de desarrollo y a la idea de petróleo, en este caso vinculado a la idea de la siembra del petróleo, ¿no? Y una cosa importantísima, nosotros hemos planteado que hay lo que se entiende como el efecto Venezuela, que se ha entendido como enfermedad holandesa, es un efecto que se produce por una entrada súbita de ganancias o de riqueza, en este caso monetaria, captada por la vía de la renta del petróleo, ¿no? Esto tiene un efecto muy significativo en este orden metabólico de la economía nacional, ¿no? Y ha ocurrido históricamente, ¿no? En tres fases, ¿no? En tres momentos. Este efecto Venezuela, ¿no? Tiene un primer impacto justamente en la primera etapa de Génesis, ¿no? Que es el momento en el cual, con el reventón y el comienzo de una cantidad de captación de ingresos extraordinarios en Venezuela, va a tener un efecto, especie de huracán, ¿no? En la economía venezolana, que va a empezar a generar sesgos muy claros hacia la importación, hacia la urbanización, ¿no? Comienza una migración masiva del campo a la ciudad, que ya en la década de los años 50 supera la mitad de la población desde los 50 ya es urbana. Eso es una cosa que muy poco pasó en otros países de América Latina tan rápido como pasó en Venezuela, por este efecto de huracán que se generó con esta entrada súbita de riqueza monetaria en el país, ¿no? Pero además fue configurando muchas de las estructuras económicas que conocemos ahora, ¿no? Que son, como les habíamos dicho, distributivas, ¿no? Y fue, por supuesto, desestimulando la agricultura, fue generando además un hechizo sobre la riqueza y una especie de expectativa social basada no tanto en el trabajo productivo, sino que se fue vendiendo esta idea sobre la distribución y la protección social de esta renta. Esto es un efecto que va a ocurrir tres veces. El primero ocurre entonces en esta primera faceta, ¿no? En la década de los 20 y los 30. En la segunda fase, entre el año 36 y la nacionalización en el año 76, además de que se va a consolidar el petroestado venezolano, se va a consolidar además una trilogía importante para el caso venezolano, que es la trilogía Petróleo, Estado, Pueblo. Y la trilogía Petróleo, Estado, Pueblo comienza a configurarse en la medida en que no se podía ya solo gobernar el país solo con una dictadura férrea sin generar una especie de, o buscar solo la imposición por la fuerza, sino que había que generar una especie de hegemonía cultural, ¿no? Y ahí viene toda la arquitectura cultural que genera el Estado, partidos como Acción Democrática y las compañías petroleras para no solo imponer por la fuerza, sino hacer desear el capitalismo rentista, ¿no? Hacer desear este modelo, hacer aceptable las industrias, la industria petrolera y hacer además que el ideal de lo que sería el venezolano desarrollado, civilizado, que va adelante con el progreso, estaba totalmente atado a la industria petrolera. Esto se va a consolidar y al aparecer el pueblo, empieza a aparecer entonces un proyecto que va a competir con el estamento militar, que es el proyecto que podríamos llamar un populismo, que va a ser impulsado fundamentalmente por partidos como Acción Democrática, ¿no? Que va entonces a vender esta idea de progreso, pero ahora tomando en cuenta al pueblo, pero por supuesto desde una visión bastante instrumentalizada, ¿no? Pero comienza una retórica popular o sobre el pueblo que inaugura también una especie de nueva apuesta política populista que tiene relación con el petróleo, ¿no? Esta trilogía se va a configurar y
Una cosa importante para tratar de enlazar y resumir, porque es una historia bastante larga para poder resumirla en 30 minutos, pero solo dar algunos rasgos generales. eh, en el punto fijismo hay una política entonces de desarrollo industrial de la mano de toda la propuesta estadounidense de la posguerra, que plantea la política de sustitución de importaciones, ¿no? Esa política de sustitución de importaciones planteaba, evidentemente, dejar de solo importar productos y tratar de empezar a tener un desarrollo de producción foránea. Lo que ocurrió, de forma bastante resumida y pudimos decir un poco escueta, pero lo que ocurrió fue, como resultado, que el Estado intentó favorecer a estas industrias y lo que termina favoreciendo es a una burguesía que se va a apropiar de esta distribución, de estos procesos, que se va incluso a hacer, se va a convertir más en una estructura más monopólica, ¿no? Y que había límites en la propia economía rentista para que este desarrollo se pudiera expandir, ¿no? En términos de la proporción de salir de un modelo rentista y un modelo productivo, que tiene que ver, vuelvo y repito de forma bastante resumida, con que una renta de un tamaño determinado tenía que ser asignada una parte de ella a compra de maquinarias, al estímulo en la producción, lo que iba a, por supuesto, a afectar a la distribución para el consumo. Los productos producidos por estas industrias venezolanas entonces tenían un crecimiento en su producción, pero iban a conseguir un mercado de consumo limitado por ese propio recorte de la renta que se iba a al favorecimiento de la industrialización. Iban a tener entonces un límite estructural en el consumo. Y eso ocurrió, entre otras cosas, ocurrió como límite estructural del modelo entre los años 70, 60, entre los años 50, 60 y 70. Y llega, por supuesto, a un tope en la cual es uno de los factores que posibilita la crisis del modelo. La crisis del modelo además fue desarrollada por un segundo impacto del efecto Venezuela. Pero este impacto del efecto Venezuela es particular. Si el primero tiene un impacto originario en las estructuras agrícolas, en generar una migración urbana, en configurar unos primeros núcleos de rentismo social también, el segundo ya tiene las características de la enfermedad holandesa, es decir, tiene impactos en el desestímulo de los sectores productivos, tiene impactos en la sobrevaluación de la moneda y tiene impactos inflacionarios muy importantes. El segundo boom tiene relación, perdón, la segunda ola del efecto Venezuela tiene relación con el boom del precio del petróleo en los años 70. La cantidad de dinero que entró por este boom a Venezuela fue, para decirlo en un término casi metafórico, fue descomunal, generó además estos desestímulos a la producción, generó el ensanchamiento del Estado, ¿no? Un Estado que prometía la gran Venezuela en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, generó una cantidad de empresas nacionales gigantescas basado en una idea de que esta riqueza se iba a mantener, y lo que ocurrió en un lapso de poco tiempo fue que se desinfló este ingreso extraordinario y luego el precio se hunde y lo que queda es un estado ensanchado y una economía productivamente desestimulada. Los efectos que esto tiene son devastadores y fueron devastadores para la economía venezolana, y lo que terminó ocurriendo fue un proceso para mantener todas estas estructuras que habían sido creadas de endeudamiento externo creciente hasta que Venezuela no pudo pagar más la deuda. Se tuvo que declarar el impago de la deuda, no tenía capacidad financiera porque era o comprar alimentos para la población o pagar la deuda externa, y lo que se presentó fue, por supuesto, la oportunidad que ocurrió en toda América Latina y otros países del sur global, la oportunidad para que el Fondo Monetario Internacional propusiera los préstamos para salvar a estos países a cambio de una reestructuración integral de las economías que estaban basadas en una lista de recomendaciones de flexibilización y liberalización de la economía, que básicamente era una receta neoliberal, que en el caso venezolano fue una receta de shock, porque en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se propuso una especie de
libreto drástico que no tuvo duración en mucho tiempo, duración en el tiempo, porque en pocos días se produjo un estallido social muy importante que fue el Caracazo. Y el Caracazo tenemos que entenderlo entonces como el fracaso de todo este desarrollo petrolero que se produjo durante todo este tiempo que he estado tratando de narrar algunas de estas características, ¿no? La tercera etapa entonces de este capitalismo rentístico en clave histórica comienza desde la nacionalización, en la cual el gobierno venezolano nacionaliza la industria, pero nacionaliza todos los males de la economía rentista petrolera y los traduce y los apropia y por supuesto asume todas estas consecuencias, ¿no? Este proceso de crisis, como ya es un poco más fácil de recordar porque es un poco más reciente, devino en una crisis institucional profunda en los años 90, un intento de reestructurar el capitalismo rentístico sobre la base de un modelo más privatizado, un modelo de exclusión radical, ya era un modelo excluyente y se vuelve un modelo de exclusión radical con niveles de desigualdad y pobreza profundos, ¿no? Y que digamos que este tercer periodo de crisis termina en el año 99, ¿no? Luego, como ustedes bien saben, ¿no? Hay un golpe de Estado en el 92 y surge la figura del presidente Chávez en el año 96, después que sale de la cárcel y comienza una campaña. Y lo que podríamos decir en términos de lo que estamos planteando en esta exposición es que el presidente Chávez lo que intenta es recuperar argumentos del nacionalismo petrolero que comienza a configurarse en la segunda etapa que hemos narrado de este estado interventor, ¿no? No es casual que el presidente Chávez en el gobierno, en la revolución bolivariana, tome o retome la idea de la siembra del petróleo, que retome la estructura del estado interventor a partir del desarrollo petrolero, ¿no? Y que por supuesto intente ahora, y seguramente como nunca había ocurrido, que la distribución o los mecanismos de distribución de la renta petrolera ya no fuesen solo elementos que favorecían el desarrollo, entre comillas, y que favorecían a una élite petrolera o a una élite económica, a una burguesía nacional, sino que tuviera un impacto directo en la población, que estos recursos de esta distribución de la renta tuviera un impacto en las clases más desfavorecidas, un impacto en términos de reivindicaciones sociales, de reconocimiento además político-cultural, y que además intentaba en su primera fase recuperar los precios del petróleo y recuperar la industria desde una perspectiva nacionalista, ¿no? Yo terminaría entonces planteando cuatro etapas en la revolución bolivariana para entender el capitalismo rentístico en todo su devenir histórico, ¿no? Una primera etapa profundamente conflictiva entre el año 99 y el año 2004, en las cuales hay una disputa con las viejas élites, una disputa además, por cierto, con la élite petrolera que se apodera de Petróleos de Venezuela, que configuraba, por cierto, una especie de Estado dentro del Estado, que tenía una muy poderosa influencia en el Estado venezolano, ¿no? Y que tenía para entonces un proyecto profundamente neoliberal, corporativo y transnacional, ¿no? Y que el presidente Chávez, con el proyecto de la Revolución Bolivariana, lo disputa desde una perspectiva nacionalista popular, ¿no? Y esta disputa muy intensa, que se da también en las calles con profunda conflictividad social, se desenlaza o termina con la victoria de las fuerzas de la Revolución Bolivariana y, por supuesto, una reapropiación de la industria petrolera, ahora con un proyecto que podríamos decir que es un renacer del petroestado desarrollista, ¿no? Un renacer del petroestado desarrollista, de una política nacionalista petrolera, y esta inaugura una segunda fase que va entre 2004 y 2009. Esta se caracteriza por un relanzamiento del modelo extractivista en todo el país, era relanzar la idea de la extracción, duplicarla de 3 a 6 millones de barriles, basado en la faja del Orinoco, ¿no? Relanzar la faja del Orinoco, pero además relanzar estructuras de refinación, distribución de los hidrocarburos, ¿no? De gas y petróleo,
y otros proyectos que tenían que ver con infraestructuras, un debate sobre procesos de minería, en el caso de minería de carbón, muy conflictivo, ¿no? Y una narrativa que planteaba la concreción de la revolución vinculada a la expansión del petróleo, ¿no? Había una especie de novedades muy importantes en la revolución bolivariana que se ven claramente en esta fase y había algunos elementos de la vieja estructura que hemos analizado hasta ahora, ¿no? Y bien, venía acompañado de el boom de las materias primas. El boom de las materias primas que se produjo principalmente por la influencia de China y el crecimiento de los BRICS, que disparó los precios del petróleo a escalas nunca antes vistas. En el año 2008 el precio fue de $147 por barril en junio y podríamos entender que en este proceso se produjo el tercer golpe o el tercer momento del efecto Venezuela, ¿no? Que fue nuevamente el ingreso de masivas cantidades de renta del petróleo que tuvo nuevamente poderosos efectos de desestimulación productiva, aunque el gobierno hizo inversiones en el campo agrícola, en el campo industrial, pero que había que entender que los efectos de esta enfermedad holandesa tuvieron, por supuesto, efectos negativos en todos los sectores. Y el Estado nuevamente ensanchó su tamaño, ensanchó sus metas, y lo que ocurrió en el año 2009, y por eso el segundo periodo de la Revolución Bolivariana, a mi juicio, termina en el 2009, es que se derrumbó el precio del barril de petróleo y llegó nuevamente de 147, llegó a casi $30 por barril. Nuevamente teníamos entonces, se configuró una especie de reedición de los males del capitalismo rentístico que ha tenido efectos y tiene efectos en la actualidad. La tercera etapa sería de 2009 a 2013, que es un periodo en el cual los efectos de la crisis económica comienzan a hacerse más visibles y comienza, por supuesto, a haber una especie de ralentización o estancamiento de los procesos de transformación que se habían venido dando en años previos, ¿no? Y, por supuesto, esto devino, pongamos como el periodo fue entre 2009 y 2013, en la muerte del presidente Chávez cierra este tercer periodo y abre un cuarto que podríamos decir que es desde 2013 hasta no sabemos aún hasta cuándo, ¿no? Que es un proceso de profunda crisis que es necesario entenderla no solo como una disputa entre grupos políticos, sino como una crisis histórica del modelo de acumulación petrolero. El petróleo ya no es lo que fue en aquel momento que narrábamos al principio, ¿no? Este boom y este elemento o factor que podía motorizar esta promesa de desarrollo. El petróleo en aquel momento era más barato, era más liviano, el mercado energético era un poco más estable, podemos decirlo así. Los petróleos que dominan la composición petrolera en Venezuela en la actualidad son petróleos no convencionales, son petróleos pesados y extrapesados. Son casi el 60% del petróleo venezolano, son petróleos más caros, son petróleos geológicamente más complicados de sacar, son petróleos ambientalmente más destructivos, son petróleos menos rentables y son petróleos además que es costoso mantener sus inversiones cuando el mercado internacional del precio es tan inestable, ¿no? Esa es la realidad. Los mecanismos de distribución de la renta están conflictuados políticamente e institucionalmente están en una grave crisis, ¿no? Y por tanto estamos en una disyuntiva sobre el modelo que tiene que ver con una caotización, con disputas y con una especie de nuevo ordenamiento geográfico que podría llevar el nuevo polo de desarrollo y de extracción en Venezuela llevarlo desde lo que fue en el norte costero, las grandes cuencas petroleras en Maracaibo y en el oriente, a una nueva núcleo geográfico que estaría en el Orinoco, sea en la faja petrolífera o en lo que se llama el arco minero del Orinoco, ¿no? Podría ser un cambio histórico dado el agotamiento del modelo rentista petrolero, pero hay que ver cómo se desenvuelve esta situación de crisis. Para cerrar un poco, para decirlo muy brevemente en términos de alternativas, hay que repensar, por supuesto,
en términos, por ejemplo, culturales, toda esta historia, en términos de imaginario sobre desarrollo, en términos de la relación con el Estado, en términos económicos, pensar cuáles son los límites de esta promesa de la siembra del petróleo, un debate que es muy importante dar, si la siembra del petróleo ¿es posible o no es posible? Ese es un debate que creo que es importante dar, que los movimientos populares y las organizaciones populares y toda la base popular organizada entienda que hay un debate fundamental en la distribución de la renta. No solo es saquemos más petróleo o más minería, sino cómo estos mecanismos que se han expuesto en esta exposición o los que se puedan seguir estudiando son muy importantes analizarlos en términos de políticas, incluso diría demandas de movimientos populares, ¿no? Cómo analizar estos mecanismos de distribución para una transformación. Unos mecanismos de distribución diferentes pueden promover la producción agrícola, la producción industrial, pueden desestimular culturas rentistas y pueden, por supuesto, promover otras formas de ocupar el territorio, otras formas de gestionar la economía, ¿no? Y luego, para cerrar, tiene que ver un poco con una concepción de la política que ha estado profundamente atada al Estado y a los partidos políticos, por supuesto, en su relación con el Estado y el petróleo, ¿no? Hay toda una crisis estructural que nos obliga a repensarnos todos estos conceptos y potenciarlos en transformaciones positivas para la población, para el ambiente, por supuesto, y que tiene que ver, que seguramente lo van a ver en otras aulas, que tiene que ver con una concepción territorial de tejido comunitario de los comunes, de la propuesta que se impulsó en términos al menos narrativos y algunas iniciativas en Venezuela sobre las comunas, que es un debate fundamental y que discute, por supuesto, con un proyecto desarrollista petrolero que en este momento de crisis global es fundamental. Bueno, gracias por tu atención y me despido con un saludo.